Ok, en esta noche voy a pasar, los que no estuvieron aquí hace, ya ni me recuerdo cuándo fue la última vez que nos reunimos, pero estoy empezando a hacer guías. Entonces lo que les voy a pedir es de pasarlas, y cuando llegue al final, si la pueden dejar en la mesa atrás, por los que vienen llegando tarde, puedan tener, deberían de haber suficiente para todos. Entonces, para todos adultos y aún jóvenes, les invito a agarrar una hoja o pueden compartir, solo para que abarquen para todos, pero si pueden dejar las hojas en la mesa de atrás, por si alguien llega tarde puede recogerla ahí. All right. La última vez que nos reunimos, estuvimos viendo una introducción a la bondad de Dios, en el sentido de que Dios es bueno. Y les mencioné que hay dos aspectos de la bondad de Dios: lo que se llama la bondad interna, que quiere decir la bondad de Dios en su carácter, cómo Dios es bondadoso en sí mismo. Y luego iniciamos un poquito la bondad ad extra, es decir, la bondad externa, cómo Dios muestra que Él es bueno con su creación, con nosotros. Y entonces en su guía, ahí básicamente le puse como un resumen breve de lo que hablamos, pero vimos tres verdades en cuanto a la bondad de Dios, que es que Él es originalmente bueno. Es decir, porque Dios es bueno, las cosas buenas existen. Si Dios no existiera, nosotros no tuviéramos noción de lo que es bueno. La segunda verdad en cuanto a la bondad de Dios interna es que Él es inmutablemente bueno. Y la idea aquí es, no solo es que su bondad nunca cambia, pero su bondad no disminuye, no baja de rango. Dios no va bajando de bondad. Su bondad no disminuye, no aumenta. Él es inmutablemente bueno. Su bondad no cambia. Y la tercera verdad, que es también para nosotros buenas noticias, es que en el carácter de Dios, la bondad de Dios, Dios es infinitamente bueno. Es decir, su bondad no solo no tiene límites, la bondad de Dios abarca tanto al malvado, al incrédulo, con aquel que es santo, aquel que ha sido redimido. Nueva cada mañana es su misericordia. No hay límite en ese sentido, pero más allá de ello, su bondad nunca termina. La bondad de Dios no tiene ni fecha de nacimiento y tampoco fecha de expiración. La bondad de Dios es eterna. Y esas eran las tres verdades en cuanto a la bondad de Dios y su carácter. Y en este sentido, honestamente, cuando hablamos de la teología de Dios, esto para todo cristiano es fácil de entender. Por eso decimos Dios es bueno, cantamos que Dios es bueno. El dilema es cuando empezamos a pensar en la bondad de Dios ad extra, cómo Dios en su bondad se relaciona con nosotros. Y esto lo vimos hace unas semanas atrás. En Génesis 1:31, la Biblia enfatiza que Dios creó todo, y esto fue lo que Dios dijo al final de su creación. Después de 6 días de creación, dijo: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. En sí, en el hebreo era muy bueno. La creación era muy buena. Pero, y esta fue la primera verdad donde nos quedamos, porque es aquí donde el resto de los debates giran en cuanto a la bondad de Dios. Vimos que la creación original de Dios fue buena o muy buena. Y la pregunta que contestamos hace 3 semanas es: ¿por qué ya no es
buena. ¿Alguien recuerda por qué no es buena? Por el pecado. Y nosotros tenemos que tener eso en claro. Cuando alguien pregunta si Dios es bueno, ¿por qué existen terremotos? ¿Por qué existen huracanes? ¿Por qué existen la maldad? Y nosotros la respuesta no es difícil. Hay un antes Edén y un después de Edén. ¿Qué pasa con Adán y Eva cuando pecan? ¿Se quedan en Edén? No. Son expulsados del Edén. Aún hay querubines que guardan el Edén para que no pudieran regresar. Y el punto es que Edén representa la ciudad de Dios. Tal vez en un futuro haremos un estudio bíblico de algo que se llama teología bíblica, que es muy confuso porque todos diríamos teología bíblica es teología de la Biblia, pero no es a lo que se refiere. Se refiere a patrones que vemos a través de la Biblia. Por ejemplo, Edén es un patrón de la ciudad de Dios y hay varios patrones a través de la Biblia que nos recuerdan de Edén. El monte Sinaí, donde Dios se revela, es un patrón de Edén. El burning bush, el bosque de fuego donde Dios habla con Moisés, su presencia, otro vistazo a Edén. El tabernáculo donde Israel puede entrar a la presencia de Dios. Y de nuevo, hay varios ejemplos y por eso la Biblia inicia con Edén y la nueva tierra y los nuevos cielos es un regreso ¿a qué? A Edén. Por eso el lenguaje, lee Génesis 1 y los últimos capítulos de Apocalipsis y vas a ver los ríos de Eufrates. O sea, el lenguaje es muy similar porque al final de todo iniciamos en Edén y parte de la narrativa bíblica es un regreso a la ciudad de Dios. Pero este es el punto. En Edén no hay terremotos. En Edén la creación era muy buena. Adán y Eva no sabían qué era pelearse. Nunca argumentaron. Los que son casados dicen, ¿what? ¿Es posible? En Edén sí, en nuestra vida no, porque todos somos pecaminosos. Hay pleitos todos los días, incluyendo en mi matrimonio. ¿El pastor pelea con su esposa? Sí, yo diría a veces es saludable porque mínimo podemos comunicarnos. Pero ese es el punto. En Edén no existía nada de eso. Entra el pecado y hay un después de Edén. Y entonces, ¿por qué hay maldad? Cuando alguien dice, si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad? La respuesta es fácil. Dios creó algo bueno. Adán y Eva se rebeló, se rebeló, o sea, rebelión. Hubo rebelión en contra de Dios y por lo tanto introdujo al pecado. Y esto es lo que vimos aún en las consecuencias del pecado. Dios trata con Eva, obviamente trata con la serpiente, pero ignoré eso la vez que estudiamos esto. Trata primero con Eva y luego antes de tratar con el castigo de Adán, Dios dice que la tierra fue, ¿que alguien recuerda? Maldita. La tierra fue maldecida y por eso hay escasez. Cuando la gente hace esta pregunta, tiene que reconocer que antes de Edén, o sea, en Edén no había nada de esto. Había fruto, crecimiento, vida. Después del pecado vemos que existe todo lo que vemos en el mundo hoy. ¿Por qué ya no es buena en sí la creación? ¿O por qué vemos maldad en la creación? Sería tal vez la mejor pregunta. La respuesta a eso es por el pecado. Esto lo vimos hace unas semanas atrás. Pero entramos en otro dilema. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Este es un dilema para algunos, pero es fácil, en mi opinión, de contestar, porque en la Biblia es claro que hay una vida antes del pecado y después del pecado. Pero hay otro aspecto de la bondad de Dios que tiene que ver con su soberanía. Y para ello quiero que abra su Biblia conmigo a Santiago, capítulo 4, verso 13 al 16. Santiago 4, verso 13 al 16. Y si alguien sería tan amable de leerlo, se lo agradecería muchísimo. Voy a agarrar una hojita nomás.
Si alguien lo tiene, lo puede leer. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y practicaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Perfecto. Oh, sí. Pero ahora os jactéis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ok, no vamos a hablar del verso 17, aunque sí va conectado con la idea de Santiago. Lo que quiero que vea específicamente es el verso 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La idea aquí de Santiago es, él está haciendo un contraste de dos filosofías. La primera filosofía habla acerca de la soberanía de Dios en un sentido de que el ser humano tiene cierto control que no le corresponde a Dios. O sea, hay ciertos aspectos donde Dios no está involucrado. Y por un lado, algunos dirían que el ser humano determina ciertas cosas. Y lo que Santiago está diciendo aquí es todo lo contrario. Por eso él dice en el verso 13, vamos ahora a los que dices, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, la persona está haciendo planes con el sentido de como que si esa persona determina cuánto va a durar en un lugar, cuánto va a ser. O sea, pero el pensar aquí es, yo soy el soberano o tengo cierto control de mi vida. Y Santiago refuta esa idea en el verso 15 y dice, en el lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esto es la idea que yo quiero que vea aquí. La soberanía y la bondad de Dios en la creación. Y esto es lo difícil. Dejen poner aquí para dónde vamos, para darle a entender un poco más. La verdad número 2 es, la soberanía de Dios es buena y Él decreta todo lo que sucede. Y lo que quiero que ponga ahí en la línea es, Dios determina tanto lo bueno como lo malo que sucede en este mundo. John Piper es un libro grandísimo, pero muy edificante. Está en español y en inglés. Se llama La Providencia de Dios. Literalmente está más grande o mismo tamaño de la Biblia. Si no ha leído la Biblia en un año, mejor lea eso antes de leer el libro, pero muy edificante. Pero el argumento de John Piper es este: nuestra forma de vivir y actuar no es decisiva en nuestra vida cotidiana. Dios lo es. Esta es la providencia omnipresente. A lo que se refiere aquí John Piper es que Dios está en control de todas las decisiones que nosotros hacemos todos los días. Ninguna de estas decisiones son en parte algo que está fuera del control de Dios. Tú y yo no podemos sorprender a Dios en las decisiones que tomamos. Y esta es la pregunta en cuanto a la bondad de Dios. Lo que estoy tratando de hacerle ver, hermanos, es que esto es una realidad. Y lo vamos a ver ahorita en varios pasajes. Todo lo bueno y todo lo malo que sucede en este mundo no es por decisiones simplemente humanas fuera de Dios. Lo que yo estoy argumentando y lo que la Biblia nos muestra es que todo lo que sucede, tanto lo bueno como lo malo, sucede en este mundo porque Dios lo ha ordenado. Y eso es lo difícil, y por eso la pregunta filosófica en cuanto a la bondad de Dios: ¿cómo puede Dios ser bueno si en su soberanía Él decreta y usa la maldad? Ahora, yo estoy usando
esta frase muy importante. Él decreta y usa la maldad. Note que no estoy diciendo que Él creó la maldad. Son dos cosas muy distintas. Dios no creó la maldad, pero sí usa la maldad. Y eso es lo que tenemos que lidiar. Pero muchos argumentarían, Dios no es bueno porque existe maldad. Eso ya lo respondimos antes del pecado, después del pecado. Pero esta es la pregunta más difícil, porque vemos en la Biblia que Dios usa la maldad, que Él usa Babilonia para conquistar a Israel y luego castiga a Babilonia por conquistar a Israel. Usa a Siria para conquistar el reino del norte y luego castiga a este mismo reino por hacer lo que Dios quisiera. Esa es la tensión que estamos lidiando con en esta tarde. ¿Cómo Dios puede ser bueno si en su soberanía Él decreta y usa la maldad? Entonces, para contestar esa pregunta, primero tenemos que contestar dos opciones sobre la maldad y su relación con Dios. Aquí está la opción número 1. Antes de ponerlo en... no, sí se lo puse en su guía. So it's okay. Okay. ¿Cómo entendemos la maldad? Opción número 1, lo puede escribir allí. Esto es lo que algunos teólogos argumentan o eruditos argumentan. Ellos dicen, Dios es el creador de ella. Y si Dios crea la maldad, entonces Él no puede ser bueno porque Él fue el que creó la maldad. Y el pasaje que ellos usan es Isaías 45, 17. Se lo puse aquí en la pantalla. Dice acerca de Dios que formó la luz y creó las tinieblas. Que hago la paz, es decir, el bienestar, esa es la traducción mejor de esa palabra hebrea, que hago el bienestar y creo la adversidad, o la palabra hebrea ahí es Ra, que significa maldad. Yo Jehová soy el que hago ¿qué? Todo esto. O sea, Yahweh, el nombre de Dios, el nombre sagrado de Dios, que aún los judíos no pronuncian. Dios está diciendo, yo creo, y la palabra hebrea es maldad. Y entonces, por eso, algunos dicen, Dios es el creador de la maldad. Y hermanos, si esto fuera cierto, que parece ser cierto, aún gramaticalmente, si fuera cierto, entonces sí es difícil argumentar que Dios es bueno. Pero no es la idea aquí. Quiero que me ayude a entender la frase aquí. Luz y tinieblas, ¿qué son? Contrarios, compuestos. Son en inglés diríamos opposites. Es algo opuesto. Son dos ideas opuestas. Si hay luz, no hay ¿qué? Tinieblas. Y si hay tinieblas, no hay ¿qué? Luz. Esa es la idea de esa frase. Y por eso la paz no nos ayuda mucho en la Reina Valera. Pero el hebreo dice que hago bienestar, y la traducción aquí es adecuada, es adversidad. Aunque la palabra es Ra, que significa maldad, cuando hablamos de la maldad en el hebreo, hay dos maneras de usarla. Maldad moral, ética, es decir, maldad de cómo una persona se comporta y es. Y luego maldad en el sentido de calamidad, de adversidad. Y esa es la idea aquí. Puede haber bienestar o, como dice la Reina Valera, tiempos de paz, y su opuesto es adversidad o calamidad. Es decir, la palabra no está diciendo que Dios creó maldad en el sentido ético. El refrán, la frase, de nuevo, estas frases que están haciendo un contraste, se refiere a tiempos de bienestar o tiempos de paz de una ciudad, o tiempos de adversidad donde hay calamidad. Y el punto que sí quiero que quede claro en esta tarde es lo que vimos en Santiago y lo estamos viendo aquí. Dios está diciendo, yo soy el que hago todo esto. Traducción, yo soy el que causo que haya tiempos de luz, que haya tiempos de tinieblas. Yo soy el que hago que haya tiempos de bienestar en una ciudad
Y Dios dice, yo soy el que hago que haya maldad. Ahora, de nuevo, no le cambie. Lo que nosotros queremos que el texto diga es Dios permite la maldad. ¿Cierto? Es lo que queremos que diga el texto. Y por eso mucha gente, no, es que se refiere a permite. Pero de nuevo, tenemos que ser fiel al texto. Yo, Jehová, soy el que ¿qué? Hago. No dice permito, dice hago todo esto. Y para seguir el entendimiento aquí, Amos 3:6, otro ejemplo de la misma realidad. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová ¿qué? No haya hecho? De nuevo, no hay que cambiarle aquí. El pasaje no dice permitir, el pasaje dice Dios es el que hizo que hubiera mal, y de nuevo ahí la idea es calamidad o destrucción en la ciudad. Ahora, lo que yo quiero que usted vea con estos pasajes es que ninguno de estos textos dice que Dios creó la maldad. Lo que estos textos están diciendo es que Dios usa la maldad. Estos pasajes revelan no que Dios crea la maldad, sino que Él usa la maldad. ¿Cómo entendemos entonces la maldad? Y esto es lo que yo quiero que ponga aquí. Ahorita voy a explicar un poco cómo conectar estas dos ideas. Pero ¿cómo debemos entender la maldad? No es que Dios crea la maldad, sino esta segunda opción. La maldad no es creación, es el resultado de la rebelión pecaminosa del hombre. Ahorita voy a explicar por qué puse Santiago ahí, pero San Agustín lo habla de esta manera: privatio boni, que significa privación del bien o ausencia del bien. Y esta es la idea con esa frase. Es la misma idea de lo que Dios creó fue luz, y las tinieblas, o mejor dicho, la oscuridad existe por falta de luz. Lo que vemos en Génesis es que Dios creó lo bueno. Y la razón por la cual existe la maldad es no porque fue creación de Dios, porque no fue creación de Dios. La maldad existe por falta de obedecer a Dios, por rebelión hacia Dios. El punto que quiero que vean aquí es que la maldad por sí mismo no es creación. Lo que Dios creó fue las cosas buenas. La maldad es el resultado de la ausencia del bien o de la privación del bien. Y por ejemplo lo vemos en Génesis 3. Dios creó ¿qué? Vida. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue el castigo? Que ellos iban ciertamente ¿qué? A morir. Dios no creó la muerte. La muerte fue el resultado del pecado de Adán y Eva. Lo que Dios creó fue vida. Pero Adán y Eva pecó y el resultado, lo opuesto a la vida es la muerte. Lo opuesto a lo bueno es la maldad. Y eso es lo que quiero que entiendan. Y por eso Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios, esta es la frase, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué Dios no puede ser tentado por el mal? Porque no existe el mal en Él. Él no es el creador del mal. Su carácter no contiene el mal. Dios no crea el mal. Él no creó la maldad. La maldad existe por rebelión del ser humano. Dios no crea la maldad, pero sí la usa. Y eso es lo que tenemos que lidiar. De nuevo, yo quiero que luche con el hecho y la realidad de que en la Biblia, y no tenemos tiempo, por eso Piper escribió un libro de la providencia, porque agarra todos los ejemplos en la Biblia donde Dios usa la maldad, y la pregunta es, ¿cómo puede Dios ser bueno? Esa es la tensión que quiero contestar en esta noche. ¿Cómo puede Dios ser bueno si Él usa la maldad? Y es aquí donde entramos a lo bueno. Sé que tal vez hay preguntas,
Pero antes de ello, esta es la segunda opción, lo que quería que pusiera ahí en su guía. Pero yo quiero darle unos momentos a usted para contestar estas preguntas. Y esta es la tensión que yo quiero que veamos. La tensión de la soberanía de Dios al usar la maldad. Puede unirse con personas, pero tengo dos preguntas. ¿Por qué no escuchó Faraón a Moisés? Quiero que vea Éxodo 8:32 y 9:12. Y luego, ¿por qué entregó Judas a Jesús? Hechos 1:15 al 18. Y quiero que le voy a dar unos 10 minutos para que usted lea eso, luche con estos textos y luego quiero que usted me conteste estas preguntas.
¿Listos? ¿O más tiempo? ¿Un poquito más tiempo? Ok. Sí, sorry. Creo que estaba correcto en mi slide, pero ahí no lo cambié. Sorry. Perdón. Sí, yeah, sorry. Sí, es 45:7. Ok, démosle por causa de tiempo para dialogar juntos. ¿Alguien puede leer Éxodo 8:32? $8:32. Ok, yo lo leo. 8:32. Sí, 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Ok. ¿Quién endureció su corazón? Ok. So, voy a poner aquí. Ok. Armando, lee 9:12. Pero Jehová endureció su corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Ok, ¿quién endureció el corazón de Faraón? Jehová. Voy a poner el nombre hebreo que es Yahweh. Yahweh endureció. Se va a poner bueno el estudio. Nadie va a dormir hoy. Ok, pensando en esto. All right. Hechos 1:15. Vamos a Hechos 1:15. Ya están todos ahí, Hechos 1:15. Ok, sí. 1:15, perdón, al 18. Ya. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Ok, perfecto. La segunda pregunta es, ¿por qué entregó Judas a Jesús? Porque eso está escrito. Sí, cumplir las escrituras. ¿Y por qué más? Yes, sabemos la historia. Ahí Hechos nos dice que hizo Judas con el dinero, se compró un campo. Ok, aquí está la pregunta teológica. Todos lidian con esta pregunta. ¿Quién es culpable? ¿Faraón o Dios? Faraón. ¿Por qué? Porque él primero endureció el corazón. Bueno, no leímos otros pasajes, pero en Éxodo 7, antes del capítulo 8, dice que Dios endureció su corazón. Decidió no dejar salir al pueblo de Dios. Sí, pero yo puedo decir porque Yahweh endureció su corazón. ¿Quién es culpable? Ok, vamos con Judas. Judas cumple las escrituras. Judas traiciona a Jesús por dinero. ¿Quién es culpable? ¿Por qué? ¿Por qué no Dios?
¿Cuál es la respuesta? Porque Dios decretó que Judas entregara a Jesús. Ajá. So, ¿por qué? Sí. Estaba cumpliendo para cumplir su propósito. Yeah. So, ¿quién es culpable? Dios La respuesta es los dos. Esta es la tensión. ¿Cómo entendemos la soberanía de Dios y el hecho de que Dios usa la maldad? Por un lado, Dios endureció el corazón de Faraón. Por otro lado, Faraón endureció su propio corazón. Dios endurece el corazón de Faraón en su soberanía, decreta que esto suceda y a la misma vez sostiene a Faraón responsable. ¿Cómo sabemos? Faraón termina, su ejército termina ¿qué? Ahogado. Su hijo fallece porque Faraón no dejaba ir al pueblo y por eso esa es la pregunta. La pregunta del millón es, ¿cómo puede ser Dios bueno o cómo puede ser Dios justo cuando ambas realidades existen? Eso es lo que quiero que entendamos. Y estos son dos ejemplos de muchos que vemos en la Biblia. Tuvo que cumplirse la escritura. ¿Por qué? Porque Dios lo decretó. Había profetizado. A nosotros nos encanta las profecías mesiánicas. Jesús iba a venir, iba a morir, iba a salvarnos. Y todos dicen, oh, amén, aleluya. Sí, eso es cierto. Pero también hay profecías como estas, donde Judas tenía que traicionar a Jesús para cumplir lo que Dios había decretado. Y por otro lado, Judas quiso hacerlo. Y esa es la tensión de la soberanía. ¿Cómo puede ser? Por eso la pregunta filosófica, ¿cómo puede ser Dios bueno si en su soberanía Él usa la maldad y a la misma vez castiga a aquel que Dios dijo que iba a hacer lo que iba a hacer? Y esa es la pregunta del millón. ¿Alguien quiere contestar la pregunta del millón? ¿Quiere tratar de contestar la pregunta del millón? ¿Cómo es posible que ambas realidades sucedan? Anyone? Any takers? Yo Sí. leí algo sobre eso. ¿Qué? Que lo que decía era que en esos casos lo que Dios hizo fue no intervenir para bien. O sea, yo leí que la frase que Dios endureció el corazón de Faraón significa que Dios lo que hizo fue no tocar el corazón de Faraón para que los dejara ir. Que Dios simplemente no intervino de manera de bienestar. O sea, el Faraón por su naturaleza caída iba a actuar en maldad y Dios lo que hizo fue no tocar el corazón para que actuara en bienestar. Yes. Entonces lo que leí fue que cuando se refiere a que Dios usó o Dios endureció el caso de Judas fue que simplemente no intervino en ese corazón para hacer bien, simplemente lo entregó a su naturaleza. Dejó que funcionara en su naturaleza, que es parte de la idea ahí. Regresemos a Santiago 1:14. Es lo que quiero que vea ahorita y luego le voy a leer una frase un poco larga de Stephen Charnock. Pero Santiago capítulo 1, verso 14 a 15, nos da una idea de la maldad del hombre. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Y lo que Santiago nos está tratando de enseñar aquí es que, como leímos ya en el verso 13, nadie puede decir soy tentado por Dios, porque al final los deseos vienen de la carne. Ahora, de que Dios endurece el corazón de Faraón es claro, la palabra nos dice y no podemos cambiar. De que Dios dijo que Judas iba a traicionar para que se cumplan las escrituras es claro y no podemos cambiar la palabra. Pero esto es lo importante. Dios no forzó que el corazón de Faraón se endureciera. En otras palabras, Faraón le gustó. Eso es lo que Santiago está diciendo. A Faraón le gustó, le pareció bien el decir, yo no voy a dejar ir a Israel. A Judas le pareció bien el decir, yo voy a traicionar a Jesús. Y por eso no podemos poner en cuestión la bondad de Dios. Déjenme leerles esta frase de Charnock y luego yo me inspiré por su idea y voy a darles otra ilustración
que creo que nos va a ayudar a pensar sobre este dilema. Charnock, en su libro La Providencia de Dios, dice: cuando un hombre lanza una pelota, su trayectoria depende principalmente de su fuerza y forma. Sin embargo, aunque el hombre es la causa de su trayectoria cuando lanza una pelota con la mano, su mala inclinación es la causa de su movimiento irregular. Cuando Dios nos mueve a actuar, el poder de la acción proviene de Él, pero la maldad de la acción que realizamos proviene de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Déjenme ponérselos de esta manera, usando la ilustración de la pelota. Si yo tomo una pelota y aviento la pelota, ¿quién aventó la pelota? Yo fui el causante de aventar la pelota. Pero la pelota, imagínense las pelotitas pequeñas que juegan los niños, que cuando la avientas, las que van pium, pium, y brincan por donde quiera, ese tipo, esa pelota, ¿por qué brincó por donde quiera? Yo la tiré en el medio, pero la pelota giró por otro lado. ¿Por qué? Porque eso es lo que la pelota hace. Su naturaleza es que, en inglés diríamos, it's bouncy, rebota. O sea, pégale a una pelota de fútbol, tú eres el causante de pegarle a la pelota, pero al final la pelota va haciendo lo que la pelota hace, va rodeando, va girando, porque esa es su naturaleza. Ese es el punto de la ilustración de Charnock. La idea es que Dios puede ser el causante de endurecer el corazón de Faraón. Él inició el movimiento, o él decretó el movimiento, pero él no está forzando a Faraón a hacer algo que en su propia naturaleza no le gusta. Y por eso, hermanos, cuando alguien hace la pregunta, ¿cómo puede Dios, usando la maldad, seguir siendo bueno? Porque Él no nos forza a hacer la maldad. Nuestro deseo es hacer ¿qué? La maldad. Esa es nuestra naturaleza. Nuestro deseo, nuestra inclinación es hacer la maldad, es hacer lo malo. Y aunque Dios ordena esto, Él no lo está ordenando fuera de nuestra naturaleza. Nuestra inclinación es hacer lo malo. Así como si yo aviento una pelota, aunque yo fui el que la aventé, yo no causé en ese sentido que la pelota rebotara por donde quiera. La pelota hace eso por su propia naturaleza. Es lo que una pelota hace, rebota por donde quiera. Esa es la idea aquí. Vemos por qué no podemos decir que aún en la soberanía de Dios, que Dios es malo al usar la maldad, porque no está haciendo algo que va en contra de nuestra naturaleza. Y esta es la tercera pregunta. Les puse el término teológico. La tercera pregunta no está en su guía, pero es: ¿por qué Dios usa entonces la maldad? Y hay tres respuestas a por qué Dios usa la maldad. En la teología, la idea de la maldad, cómo puede existir la bondad de Dios y la maldad y sufrimiento, esa palabra teológica se llama theodicea. Es cómo lidiamos con esta tensión de que decimos que Dios es bueno, pero a la vez Dios, en nuestro mundo, al Dios ser bueno en nuestro mundo existe la maldad y existe el sufrimiento. Y hay tres respuestas a hay más, pero las tres mayores son estas. Hay algunos que hablan de una teodicea metafísica. Y la idea es esta: si Dios existe y es bueno, por cada bueno que exista, tiene que existir un ¿qué? Un opuesto. Porque Dios es bueno, tiene que existir lo opuesto, que es el mal. Y la idea aquí es muy similar al oriente, lo que se llama el yin yang. O sea, hay algo bueno, y porque hay algo bueno tiene que haber algo malo. Si hay algo malo, tiene que haber algo bueno. El problema es que en la Biblia esto no tiene sentido, porque aún Satanás mismo no es el equilibrante a Dios. No es que aquí está Dios y aquí está Satanás. Satanás es ¿qué? Creación de Dios. Él es un ángel caído. Él es creación. Él no es el opuesto a Dios. Dios no le teme a Satanás.
Satanás responde a Dios. Él le pide permiso a Dios. Lo vemos en Job. ¿Puedo ir? Esa es la pregunta. ¿Puedo yo ir y tentar y hacer sufrir a Job? El enemigo, Dios ve a Satanás y dice, yo no me preocupo de Satanás. Él es nuestro enemigo, pero él no le toca a Dios. Él tiene que pedirle permiso a Dios. Esta teodicea metafísica no existe. La que nosotros queremos creer es la teodicea del libre albedrío. La maldad existe porque el ser humano está libre de hacer decisiones fuera de Dios. Y esta es la definición. Si existe el bien, también, concretamente el mal moral se debe a las decisiones de los hombres y no de Dios. Y de nuevo, el problema es que tenemos pasajes donde claramente vemos que Dios está usando la maldad, aparte de la decisión del hombre. Yo diría, y la razón por la cual esta definición no funciona es lo mismo que Lutero argumentaba, que es que nosotros estamos esclavos al pecado por nuestra naturaleza. Y aún las decisiones que tomamos, que parece ser que somos libres, son esclavizadas porque nuestros deseos son hacer decisiones pecaminosas. La idea aquí es que nosotros no hacemos decisiones pecaminosas, nosotros tenemos un pecado interior. Somos pecadores. Y porque somos pecadores, tomamos decisiones pecaminosas. Y ambas, yo diría, son errores en cómo entender este aspecto de la teodicea de Dios. Es más, por eso en cuanto a esta teodicea del libre albedrío, tú escuchas a personas decir cosas como, Dios no envía a nadie al infierno. La persona misma, ¿qué? Se envía al infierno. Y la pregunta es that true? ¿Es eso cierto? ¿Es cierto que alguien mismo se envía al infierno? La respuesta bíblica es no. Nadie se envía al infierno. ¿Tú crees que el pecador cree que está mal? No. El pecador no cree que está mal. El pecador cree en sus propios ojos que está bien. Y por eso lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo. ¿Serán qué? ¿Qué dice la Biblia? Serán lanzados. No que, es que, no. Dios es bueno. Por eso no me gustan los apologistas de hoy en día, porque suenan razonables a un mundo que odia a Dios, pero en su razonamiento no son bíblicos. La Biblia nunca muestra que el pecador se envía al infierno. El pecador no se envía al infierno porque en su pecado cree que está bien. El juicio de Dios, Dios mismo lo lanza. Separaremos a las cabras y a las ovejas, dice Jesús, y las cabras serán lanzadas al fuego o al matadero. Usa la paja como ilustración. La paja será lanzada en el fuego. Hermanos, nadie se envía y no hay que tratar de minimizar la bondad de Dios. Parte de la bondad de Dios incluye juzgar o traer justicia al pecador. Y tú y yo tenemos que entender esa realidad. Entonces, ¿por qué Dios usa el mal? La tercera opción es la bíblica. Lo que vemos en la Biblia se llama la teodicea del bien mayor. Dios tiene un bien mayor por permitir y usar el mal y el sufrimiento. De que al final Dios usa el mal y Dios usa el sufrimiento para nuestro bien. Antes de entrar, porque sé que tal vez van a haber preguntas, déjenme mostrarles 3 pasajes. Salmos 119, 71. Esto es lo que el salmista dice. Bueno es para mí ser ¿qué? Afligido, para que aprenda tus estatutos. El salmista reconoce que la aflicción y el sufrimiento es para su bien. Ahorita voy a regresar a Jeremías 29, 11. Romanos 8, 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas, las malas, cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a
su propósito. Y el punto aquí es que aquel que es llamado para el propósito de Dios llega a entender, llega a reconocer que cuando está sufriendo es para su bien. Dios está trabajando de una manera que nosotros no entendemos. Y aquel que está pasando etapas buenas de la vida también llega a entender que es para su bien y que Dios está obrando y al final todas las cosas obran para bien. Jeremías 29:11. Hay un libro pequeñito que se llama Versos fuera de contexto y otro más grande, pero el pequeño toca este versículo. Jeremías 29:11, un versículo muy famoso. Gente hasta se lo tatúa en el brazo sin entender realmente lo que dice. Pero el pasaje dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y muchos usan este pasaje de una manera errónea para enseñar que Dios te va a dar todo lo que tú quieres en la vida. Dios te va a dar autos nuevos y Dios te va a dar felicidad y nunca vas a estar enfermo, porque los planes de Dios solo son para bien, pero el bien es definido de acuerdo a nosotros. ¿Alguien sabe el contexto de este verso? ¿Cuál es el plan de bien de Dios para su pueblo? Se lo voy a leer, verso 10. Esto viene antes del verso 11. Verso 10. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé que los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, son planes de bienestar, etc. Ok, ¿a qué se refiere el pasaje entonces? Israel va a ser capturado por Babilonia. ¿Por cuántos años? 70 años. Lean el libro de Daniel. Es lo que lleva a Daniel a ayunar y a orar porque los 70 años se ha cumplido de esta profecía. Este es el contexto de este pasaje. Esto no es, nunca vas a estar enfermo, nunca vas a tener problemas. No es lo que la Biblia está diciendo. Dios está diciendo, hey Israel, 70 años bajo exilio, 70 años en esclavitud, 70 años en un lugar extranjero donde no hablan hebreo, 70 años bajo control donde serás maltratado por el imperio de Babilonia. 70 años, esos son los planes que yo tengo para ti. ¿Y son qué? Para bien. Ese es el contexto del pasaje. Y el punto aquí de nuevo que quiero que veamos con la bondad de Dios, esa es la idea de esta teodicea del buen mayor. La idea es que al final Dios está obrando todo para su gloria. Y yo quiero que entendamos esto en este sentido con el Evangelio. ¿Recuerdan este atributo ya hace mucho tiempo? ¿Alguien recuerda qué significa aseidad? Tiene vida en sí mismo. Ajá, y que Dios, porque tiene vida en sí mismo, ¿no qué? Ajá, es autosuficiente, no necesita de nada. So, déjeme ayudarle a entender la bondad de Dios. Dios decretó que hubiera una creación, lo vemos en Génesis 1, pero a la misma vez decretó que Adán y Eva iban a pecar. Pecó Eva porque Dios la forzó, no, el texto es claro en Génesis 3. Eva vio y ¿qué? Comió. Fue su deseo, es lo que quiso hacer. Dios lo decretó, pero al final Eva hizo lo que Eva quiso hacer, disfrutó de su pecado. Y hermanos, este es el punto, que desde que la maldad entra al mundo, Dios la usa. ¿Por qué? ¿Por qué vemos el pacto de Noé, el pacto con Abraham, que todos señalan a un redentor, el pacto de David, hasta llegar al nuevo pacto? ¿Cuál es el punto? De que al entrar al pecado y al Dios redimir a pecadores, tú y yo ahora podemos conocerle. Podemos ser parte de su familia. Podemos conocer quién realmente es Él. Y aún desde el inicio, aunque Dios decreta todas estas cosas y Él sabe que estas cosas van a suceder, su soberanía no es de ser vista
como algo malo, porque a pesar de la maldad y la inclinación del hombre a hacer la maldad, lo que vemos al final de la historia es que Cristo muestra su bondad ¿a qué? A redimir pecadores, a cambiar la naturaleza del pecador de nuevo para que tú y yo conozcamos quién Él es. Y eso es lo que se refiere la teodicea del buen mayor, que al final la bondad mayor se ve en que Dios usa esta maldad y esa maldad nos acerca a Él. Dios usa el mismo pecado nuestro y lo transforma para que nosotros tengamos relación con Él. Y por eso podemos decir, a pesar de que haya maldad y sufrimiento en este mundo, de que Dios es bueno.